Hola, buenas tardes. Esta es la primera parte de la clase de semiología de los trastornos inmunitarios. Yo soy la doctora Ingrid Strusberg, profesora adjunta de la cátedra de semiología, y hoy vamos a repasar los aspectos fisiológicos del sistema inmunológico. Vamos a intentar que a través de la descripción de cada uno de estos aspectos ustedes comprendan la clasificación de los síndromes inmunológicos según la fisiopatogenia. Profundicen en los síntomas y signos evocadores de síndromes inmunológicos y revisen los métodos complementarios relacionados. Para comenzar, un repaso muy rápido sobre la inmunidad. Ustedes ya han cursado anatomía, fisiología, histología y seguramente recuerdan todo esto, pero no está de más que hagamos un pequeño repaso sobre lo que es la inmunidad innata, que ustedes saben que comprende una variedad de mecanismos que carecen de memoria inmunológica y que ocurren siempre en la misma extensión ante la exposición repetida a una infección y que no requieren información específica contra el antígeno. Está compuesta por una resistencia inespecífica, que son nuestras barreras epiteliales, por componentes humorales como el sistema de complemento que actúa de forma sincronizada y se va activando en cascada. Se encuentra constantemente activado, ya sea por la vía clásica o la alternativa, dependiendo de qué antígeno desencadene la respuesta. Después tenemos todo el grupo de proteínas de fase aguda, entre las que están la proteína C reactiva, la proteína fijadora de manosa, el amiloide, que son producidas por el hígado, y todas estas otras células, como los monocitos, los macrófagos, los polimorfos nucleares neutrófilos o las células natural killers. En cuanto a la inmunidad adaptativa o específica, ya sabemos que está compuesta por dos grandes escalones. A nivel de la base celular están los linfocitos, que a su vez se clasifican en T y B, y a nivel molecular va a depender de las actividades o de las sustancias que se desencadenan a partir de la activación de estos linfocitos, que son células ambos, los T y los B, inmunocompetentes por excelencia. ¿Sí? Los linfocitos T sabemos que derivan de la médula ósea, se desarrollan y maduran en el timo, donde aprenden a reconocer nuestros antígenos y por lo tanto son los efectores de lo que se denomina tolerancia inmunológica. Tanto los T como los B poseen en sus membranas celulares una serie de receptores que permiten clasificarlos. Y aquí vemos que entonces los linfocitos T son el pilar de lo que se denomina inmunidad celular y de acuerdo a los receptores de membrana que se clasificaron allá por 1983, los más importantes que tienen que ver con muchas de las enfermedades que conocemos son los linfocitos T helpers que tienen receptores CD4 y los linfocitos T citotóxicos que tienen receptores CD8. En el caso de los linfocitos B, lo que hacen es ser el pilar de lo que denominamos inmunidad humoral porque sintetizan las inmunoglobulinas A, M, G y D. E y D. Bien. En cuanto a las células presentadoras de antígeno, tenemos que actúen como un puente entre el sistema inmune innato y adaptativo. Y intervienen en el reconocimiento antigénico. Las células dendríticas, los monocitos, los macrófagos, se encuentran en gran cantidad en donde hay linfocitos T, es decir, en los nódulos linfáticos, en el vaso, en la piel, y también los linfocitos B pueden actuar como células presentadoras de antígeno. Acuérdense que las células B, si bien las mostramos como el pilar de la inmunidad humoral, también tienen posibilidad de detección antigénica y presentación antigénica. Obviamente que esta presentación se hace entre la célula presentadora de antígeno y el linfocito T con lo que vemos acá dibujado, los receptores celulares. La célula presentadora de antígeno presenta el antígeno a través de un receptor que debe encajar con el del linfocito T. En general estos receptores son múltiples, no es uno solo, y son como la primera señal que ocurre para que después se pueda llevar adelante toda la cascada de clonación de linfocitos. Aquí vemos entonces cómo un linfocito T orquesta una respuesta inmune adaptativa a partir de la presentación del antígeno. Tenemos que las células T helpers, que tienen receptores CD4 en su membrana,
Sintetizan interleuquina 4 e interleuquina 10 para llamar y estimular a la activación de más células B a través de la secreción de interleuquina 3, 7 y células y citoquinas que estimulan la formación de macrófagos, de la colonia de macrófagos, estimulan a las células progenitoras de la médula. Tenemos también que los macrófagos que se activan a través de la síntesis de interferón gamma, de factor de necrosis tumoral alfa, y a su vez secretan más citoquinas que perpetúan esta respuesta inflamatoria. Y después tenemos la liberación de interleuquina 2, que produce la clonación de más linfocitos T, que a su vez liberan más interferón, más interleuquinas, más factor de crecimiento y más TNF. En cuanto a las células B, vemos acá una foto en el sector superior del cuadro en donde la célula B está presentando un antígeno a la célula T, ¿sí? En su rol de célula presentadora de antígeno también. Pero la célula B, una vez que se activa, también puede ser productora propia, ella misma, de citoquinas y también de producción de anticuerpos. Bien, otros intervinientes que tenemos en todo este sistema son las prostaglandinas, también conocidas como eicosanoides, las citoquinas, que ya mencioné, y muchas más, con sus receptores y ligandos. Algunas citoquinas están más implicadas en la respuesta inmune innata que en la adaptativa y viceversa, y otras en la regulación de la hematopoiesis, como le mostré, el estimulante de la formación de colonia de macrófagos. También tenemos proteínas transportadoras, moléculas de adhesión, que son un grupo de macromoléculas de superficie celular que permite que diferentes tipos celulares se adhieran entre sí, que por ejemplo los glóbulos blancos puedan a través de la diapédesis pasar a través del endotelio hacia los tejidos. Después tenemos quemoquinas, adipoquinas y un montón de micropartículas y exosomas que intervienen en la comunicación entre las distintas células del sistema inmune. Bien. En cuanto a la inmunopatología, les quiero comentar que a partir de este repaso de la inmunología normal, en semiología intentamos presentarles esto de una manera didáctica. ¿Sí? En patología la van a ver de una manera, en semio la van a ver de otra. La idea es facilitarles la comprensión desde el punto de vista sintomático. Así que vamos a, de algún modo, organizar estas dos clases en lo que son los procesos en los que la respuesta inmune constituye el mecanismo patológico en sí mismo, como son las enfermedades por complejos inmunes y los síndromes de hipersensibilidad, y todos los síndromes que tienen que ver con defectos intrínsecos del sistema inmunológico, es decir, con síndromes autoinmunitarios, linfoproliferativos, que esos no los vamos a tocar en esta parte del año, sino que los van a ver cuando se aborde en la asignatura el tema de hematopoyético, y los síndromes de inmunodeficiencia primarios o secundarios, que sí los vamos a ver en esta parte del cronograma de la cátedra. Bien. Entonces, dentro de lo que son las enfermedades por inmunocomplejos, tenemos que el nexo fisiopatogénico es el fallo en la remoción o degradación de los complejos inmunes. De acuerdo al tamaño y a la naturaleza, los complejos inmunes tienen que ser removidos por células fagocíticas y por la interacción de la fracción Fc del complejo con el complemento de los receptores de superficie. Cuando esto no ocurre de manera fisiológica y normal, se producen complicaciones de algunas enfermedades, como puede ser la enfermedad del suero, en la nefritis lúpica, en la panarteritis nodosa, en el dengue hemorrágico, que es el dengue, que es el tipo de dengue que produce la muerte, y en la anemia hemolítica. En cuanto a los síndromes de hipersensibilidad inmediata, el nexo fisiopatogénico es la degranulación de mastocitos mediada o no por IgE. Cuando la degranulación es mediada por IgE, hablamos de anafilaxia, es algo grave. Cuando no está mediada por IgE, se denomina reacción anafilactoide. También es grave. Los síndromes de hipersensibilidad inmediata entonces nos tienen que hacer pensar en que no vamos a tener una anamnesis tranquila y con todo el tiempo del mundo. No. En general hay síntomas de emergencia si el paciente está cursando un cuadro de síndrome de hipersensibilidad inmediata. Entonces hablamos de anafilaxia, de urticaria, de angioedema, de asma, de eritema multiforme mayor. ¿Qué ocurre aquí? El paciente ha estado expuesto a un antígeno
que ha producido una reacción inmediata del sistema inmunológico con liberación de sustancias que pueden producir la muerte. Entonces, por ejemplo, si esa sustancia es de tal magnitud que produce una reacción anafiláctica, el paciente puede venir con edema de glotis, ¿sí? Y morirse si nosotros nos demoramos en el diagnóstico. Entonces, tenemos cuadros graves como una anafilaxia por un antígeno que produce una alergia tan severa que produce edema de glotis o broncoconstricción y el paciente fallece, a cosas no tan inmediatamente urgentes como puede ser cuadros de atopía con rinitis, dermatitis atópica, asma bronquial o el cuadro de gastroenteritis alérgica. Los síndromes de hipersensibilidad, como les digo, pueden desarrollarse rápidamente y producir incluso la muerte o demorarse varias horas. Es muy importante obtener en la anamnesis el dato de si el paciente ya ha tenido alergia o no a algún alergeno. Dentro de las cosas que uno debe interrogar de los ítems es alergias a medicamentos, lo más común es a los antibióticos. Mucha gente les puede decir que es alérgica a la penicilina y van a tener pacientes que les dicen que sí, que han tenido edema de glotis con la penicilina o que han tenido una urticaria. ¿Tá? Es variable la respuesta, el tipo de hipersensibilidad que puede tener cada persona. Los antiinflamatorios no esteroideos es muy importante porque son de altísimo consumo. Entonces, ante un cuadro de dolor, alguien toma un antiinflamatorio que le produce una reacción anafiláctica. Para ese paciente queda vedado todo grupo químico similar a ese fármaco. Lo otro es la aspirina, que también es uno de los fármacos que más comúnmente está descrito que puede producir hipersensibilidad inmediata, y los contrastes radiológicos, dentro de ellos el yodo que se utiliza para los urogramas de excreción, para los cateterismos cardíacos. Entonces, al calor que produce la inyección de yodo, por ejemplo, para poder ver las coronarias, si el paciente tiene hipersensibilidad inmediata, se va a agregar un cuadro que ponga en riesgo la vida. Y no va a ser solamente la sensación de eritema facial que puede producir o de calor en el cuerpo que puede producir la inyección de yodo. Lo otro son los alimentos, muy común el maní, los mariscos, los frutos rojos, las frutas, la leche, el huevo, como alergenos que pueden producir reacciones anafilácticas. Las picaduras de insectos, las hormigas, las abejas, las avispas y muchos productos de higiene personal pueden producir hipersensibilidad inmediata, como así también el polen. Acá vemos una foto bastante significativa. Es muy común que haya antecedentes familiares positivos de hipersensibilidad. Entonces a lo mejor podemos tener un antecedente de una mamá con asma y una hija que tiene rinitis alérgica o un chiquito con eczema en la piel. Fíjense la nena que tiene fiebre de heno, dice, está tocando un gato, porque los gatos, el pelo de gato puede producir también hipersensibilidad inmediata con, por ejemplo, edema edema en los párpados. Disculpa, así hay que toser. Bien, entonces, ¿qué podemos encontrar al examen físico de un paciente con síndrome de hipersensibilidad inmediata? Puede venir con un sinnúmero de síntomas: prurito, rash, es decir, una erupción en la piel, ataques de tos, opresión torácica, urticaria, angioedema, disnea por edema de laringe, laringoespasmo, broncoespasmo, que eso se puede ocultar al examen físico con sibilancias. Se puede constatar hipotensión, que esto es un signo de gravedad, cólicos abdominales, vómitos y diarrea. Y el cuadro, digamos, más grave sería ya con colapso vascular. ¿Qué podemos pedirle de métodos complementarios? Un laboratorio de rutina en donde se puede constatar la eosinofilia, que es uno de los glóbulos blancos que pueden estar aumentados en estos síndromes. Se puede, si hay tiempo y si ya pasó el cuadro, hacer pruebas cutáneas para detectar a qué es alérgico el paciente y a partir de allí detectar la inmunoglobulina E específica que está, digamos, relacionada con un determinado antígeno. Se pueden medir los niveles de IgE sérica para saber si el paciente manifiesta hipergamaglobulinemia E, y también medir el complemento, el C4, el C1Q, que pueden estar relacionados sus déficits a estos cuadros de hipersensibilidad. Acá pueden ver, por ejemplo, cómo se ve la urticaria por picadura de insecto,
¿sí? Se ve todo el trayecto. Por esto puede haber sido una arañita o una hormiguita, pero es más probable que haya sido una araña. Se ve la mácula junto con la pápula está sobrelevada y un puntito en el medio con una costra que indica la picadura. Acá tenemos una urticaria multiforme por reacción a fármacos, ¿sí? Tienen algunas de las lesiones sobrelevadas con una imagen muy típica indiana con el centro claro y los bordes más eritematosos. Aquí claramente uno puede interrogar al paciente mientras no tenga signos de colapso vascular, hipotensión o disnea o dificultad respiratoria. Hay tiempo de interrogar y ver qué puede haber producido esta reacción. El angioedema de partes blandas, fíjense cómo tiene el párpado edematizado, acuérdense que los párpados se edematizan muy rápidamente porque son muy fácilmente infiltrables. Y acá les hago un stop, una parada. Acuérdense que hace falta contestar un mail para acreditar el presentismo y les estoy mostrando esta paciente con un cuadro de hipersensibilidad inmediata por ingesta de diclofenac. Esto es un cuadro que tiene un nombre propio conformado por dos apellidos y se caracteriza por una erupción maculopapular muy intensa, muy severa, que progresa en el transcurso de las horas y toma lo que son los orificios. Por eso ven como tienen la boca también tomada con ya costras, es decir, va avanzando el cuadro. Todavía no le tomó el orificio nasal, pero puede tomar también vulva, ojos, orejas y llegar a lo que parece un gran quemado. Después estas lesiones que las vemos allí como costras en los labios se pueden despulir, es decir, se saca la solita, se sale porque se forman como ampollas, se sale el techito de esa lesión y queda la piel totalmente despulida como si fuera un gran quemado. La consigna es que tienen que describir en el mail el epónimo, es decir, el nombre con el que se consigna esta enfermedad o síndrome de que es sumamente infrecuente, pero que cuando ocurre hay que pesquisarlo rápidamente para internar al paciente, evitar la deshidratación y tratar rápidamente con antihistamínicos y en algunos casos se coloca corticoides. Bien, pasamos al otro gran síndrome que es el de hipersensibilidad retardada. Aquí no hay riesgo de vida, podemos interrogar tranquilos y el nexo fisiopatogénico es que los linfocitos T activados se manifiestan contra antígenos de superficie. Aquí podemos tener cuadros de dermatitis por contacto, eczematosa, dermatitis por fotosensibilidad, prurito. Puede haber un antecedente de exposición a alergenos actual y en el pasado, como a plantas, látex, níquel y otros químicos. Recuerden la hipersensibilidad retardada al látex en el caso de cuadros de mujeres o de hombres que tienen alergia al látex y por lo tanto no pueden utilizar preservativos de látex porque les da una reacción eczematosa en las zonas de contacto. En cuanto a enfermedades granulomatosas, tenemos que hay infecciones como la tuberculosis, la lepra, la brucelosis, o algunas que están mediadas inmunológicamente, como la sarcoidosis, el Crohn, la colangitis biliar primaria, que también se interpreta que tienen que ver con un grado de activación de linfocitos T contra antígenos propios. Esas son enfermedades que entran dentro de este síndrome, es decir, son etiologías. Y los métodos complementarios van a ir dirigidos por ejemplo, a buscar eosinofilia o a hacer una prueba de PPD en el caso de la tuberculosis. Aquí vemos imágenes, por ejemplo, de hipersensibilidad retardada en el caso de artefactos de metal, como podría ser el cierre o el botón metálico. Fíjense cómo le produce una eczema en la zona umbilical. Y en el caso del reloj, el níquel, sobre la zona del reloj queda dibujado con un eritema debido a esta reacción. La billutería también trae aparejado muchas dermatitis de contacto. Bien,
Bueno, pasamos ahora a otro gran síndrome que es el síndrome de autoinmunidad. Las de recién eran cuando la patología en sí misma producía la enfermedad, síndromes entonces de hipersensibilidad. Y ahora vamos a hablar de los síndromes de autoinmunidad, en los que los nexos fisiopatogénicos, el nexo fisiopatogénico de este síndrome es la existencia de autoanticuerpos y de linfocitos T que son capaces de reconocer elementos propios en forma directa, como serían los anticuerpos, o a través del complejo mayor de histocompatibilidad, como por ejemplo en los linfocitos T, y que entonces producen una lesión en los tejidos. Es decir, en todos los individuos hay anticuerpos, ¿sí? En bajas concentraciones, pero que no lesionan los tejidos y son necesarios para el desarrollo normal de la inmunidad. Pero cuando esto se trastoca, aparecen los síndromes de autoinmunidad. Y tenemos síndromes órgano-específicos, cuando estos autoanticuerpos están dirigidos hacia componentes que solo se encuentran en un tejido, o no órgano-específicos, cuando los anticuerpos se orientan o están dirigidos hacia componentes celulares. Por ejemplo, en la diabetes mellitus tipo 1 hay un anticuerpo antidescarboxilasa del ácido glutámico que está presente en las células B del páncreas. En la tiroiditis del Hashimoto hay anticuerpos dirigidos específicamente contra ciertos antígenos tiroideos, lo mismo que en el mixedema primario en la enfermedad de Graves. No vamos a entrar a detallar cada uno, esto es simplemente un ejemplo de enfermedades autoinmunes que son órgano específicas. Acá vemos la enfermedad de Graves con las facies características de exoftalmos y el mixedema pretibial. Fíjense las piernas, en la foto de la derecha, con el mixedema pretibial y un ligero exoftalmos de esta facie hipertiroidea. En la esclerosis múltiple, el diagnóstico se hace tras la aparición de síntomas neurológicos y el diagnóstico se confirma por resonancia. Bien, ahora tenemos muchas etiologías de enfermedades autoinmunes no organoespecíficas, como el síndrome antifosfolípido y todas las enfermedades del tejido conjuntivo, entre las que está la artritis, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la esclerodermia y la dermatopolimiositis. Vamos a entrar en detalle con estas en los teóricos de osteoarticular que vamos a tener más adelante en el desarrollo del programa y en el que encontrarán también esas clases por video. Bien, las enfermedades del tejido conectivo dan muchos síntomas. Entonces hablamos de síntomas plurívocos, es decir, síntomas que pueden aparecer en cualquier aparato sistema, pero que cuando uno los va desarrollando en la semiografía, los va como anotando y uniendo. Y entonces uno dice, bueno, un paciente que tiene, por ejemplo, alopecia y fotosensibilidad y cefalea puede tener lupus y antifosfolípido. Y son síntomas de distintas extracciones y sin embargo son parte de una misma enfermedad. Así que en enfermedad de tejido conectivo puede pasar cualquier cosa. De cabeza y cuello en la sistémica puede aparecer entonces cefalea, alopecia, fotosensibilidad, dolor ocular, alteraciones visuales. En lo cardiovascular puede aparecer precordialgia en una paciente joven por un infarto por culpa de un síndrome antifosfolípido. O trastornos vasomotores como la diapositiva siguiente que ya les voy a mostrar, o trombosis o hipertensión arterial por compromiso renal en una nefritis lúpica. En el sistema nervioso puede haber trastornos cognitivos, convulsiones, parestesias, y en el aparato urinario puede aparecer oliguria, orina espumosa o dolor cólico renal, como en el caso de una artritis gotosa que se asocie a litiasis por ácido úrico. Fíjense este síntoma plurívoco que es el Raynaud. Acá, siempre que vean un paciente que les manifieste, sobre todo en esta época del año que empieza a hacer frío, que se le ponen los dedos blancos, después sigue una etapa azul, o primero azul, después blanco, después rojo, cuando vuelve la circulación, esto se denomina Raynaud. Se produce por un vasoespasmo severo de las arteriolas y de los vasos capilares distales, estimulado sobre todo por el frío, suele respetar el pulgar y puede ser primario o secundario. Hablamos de Raynaud primario cuando no aparece ninguna otra enfermedad del tejido conectivo y de Raynaud secundario cuando claramente hay una enfermedad del tejido conectivo que está asociada a esto. ¿Qué podemos pedir de métodos complementarios entonces en un paciente con síndrome
en donde sospechamos algo autoinmune, sí o sí el citológico completo para saber cómo está de glóbulos blancos, si hay leucopenia, si hay linfopenia o no. Y las plaquetas para saber también si hay plaquetopenia. Hay enfermedades como el lupus, como el antifosfolípido que modifican estos parámetros. La eritro y la PCR las vamos a solicitar si sospechamos un síndrome de autoinmunidad porque suelen ser sistémicos y afectar justamente la producción de eritro y de PCR en aumento. Si sospechamos artritis reumatoidea, podemos pedir factor reumatoideo, anticuerpos anticitrulinas, que son los anti-CCP, que son bastante específicos de esta enfermedad y sensibles. Factor reumatoideo no es tan específico de artritis reumatoidea, puede estar positivo en Sjögren, en lupus, pero bueno, si sospechan una enfermedad de tejido conectivo lo pueden solicitar. Y después hay anticuerpos específicos, ¿sí? En la próxima diapositiva vemos como los anticuerpos de patrón difuso, que son los anticuerpos antinucleares, o cuando ese patrón se concentra en la membrana del núcleo, entonces vemos un patrón periférico. Y si hace falta haríamos biopsia de los tejidos, como puede ser una biopsia sinovial o una biopsia de piel si tuviéramos duda del diagnóstico. Bueno, así que terminando ya con esta primera parte, podemos concluir que cuando la respuesta inmune es ineficaz, aparecen síntomas y signos de lo más diversos, pero que son bien conocidos. La sospecha diagnóstica de una enfermedad inmune es frecuente en la consulta clínica y la anamnesis y el examen físico son muy orientadores y los métodos complementarios suelen ser de gran ayuda para definir la etiología y el pronóstico. Acuérdense que para acreditar esta clase y sumar el porcentaje de su presentismo tienen que enviar mail con la respuesta de la consigna al mail asistenciasemiologia@gmail.com antes del próximo lunes a las 14. En el asunto del mail, pongan la fecha del teórico, el nombre y el apellido. Les agradezco mucho su atención y si surgieran dudas de esta clase, pregúntenles a sus jefes de trabajos prácticos o profesores asistentes porque la idea es articular estos teóricos con cada uno de los prácticos. Muchísimas gracias por su atención y los invito a pasar al siguiente video.